A ver, perdón. Cuando los fotógrafos podáis, ya vais aligerando. Bueno, buenas tardes. Por favor, cuando podáis cerrar la puerta y... ¿Qué quieres? ¿Agua? Toma. Bueno, buenas tardes. Ya. Esta mañana cerramos la sesión con el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, en la que dejó varios mensajes a los sindicatos, a Cándido Méndez y a Ignacio Fernández Toso, secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. Mensajes centrados en el diálogo social y sobre todo en lo que él trató de decir que no era abaratamiento del despido, y explicándolo, pues evidentemente no es abaratamiento del despido de los contratos que ya están en vigor, pero sí de unos despidos más baratos, dicho de otra forma, de los nuevos contratos que se hagan. Bueno, yo, como de esto saben bastante más que yo, estos dos señores que tengo aquí a mi izquierda, pues ya supongo que entre otras muchas cosas, porque ellos van a hablar no solamente de eso, sino van a hablar de la situación económica y de su punto de vista sobre todo esto en su intervención. Está también en la mesa el vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica, Javier García de la Vega. Y yo no tengo nada más que decir, que como siempre intervendrá en una cuestión de 20-25 minutos cada uno, luego habrá las preguntas correspondientes. Le doy la palabra a Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, UGT. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerle a la Asociación de Periodistas de Información Económica la oportunidad que le brindan a mi organización para poder compartir con los que estáis asistiendo a este curso nuestra visión de la crisis económica y cuáles son los elementos que consideramos que deben de marcar las alternativas para la reactivación económica y para combatir con eficiencia los preocupantes niveles de destrucción de empleo que está provocando la crisis económica. Creo que el enunciado formal que titulaba nuestra intervención, creo que también la de Gerardo, era algo así como el valor del diálogo social en la crisis económica. Y yo quería, en ese sentido, hacer una afirmación. Creo que tanto el diálogo social como el diálogo institucional, otra cosa distinta es el diálogo político, porque creo que entre los dos grandes partidos políticos de nuestro país parece que no está en la naturaleza de las cosas el propiciar el diálogo político, pero creo que, sin embargo, sí se debería propiciar el diálogo institucional. Para mí el diálogo social y el diálogo institucional, si me permitís la expresión, serían las venas por donde debe circular la sangre para la reactivación de la economía y combatir la crisis económica. Yo quisiera que el diálogo institucional se pudiera recuperar y recuperar cuanto antes, en tanto en cuanto hay competencias muy importantes de las comunidades autónomas y hay una ausencia clamorosa de coordinación entre las políticas del Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas que habría que resolver. Yo quisiera que se pudiera marcar un antes y un después en esta situación de falta de coordinación si se llega a ese necesario acuerdo sobre la financiación, sobre la reforma de la financiación autonómica antes de que llegue el mes de agosto. Creo que ese sería un elemento importante para que se pudiera reforzar el diálogo y coordinar el diálogo institucional. A mí me gusta recordar que
de la capacidad de gasto, excluida la seguridad social, y lo que afecta a las corporaciones locales que tienen la suma de las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación, de cada 3 euros, 2 euros son competencia de las comunidades autónomas, por lo tanto, que podamos coordinar las actuaciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas, a mi juicio, es un tema de primera necesidad. Pero bueno, yo no vengo a hablar de eso, vengo a hablar del diálogo social. Lo que quería era marcar, a mi juicio, el gran valor que tiene en el diálogo social y el necesario diálogo institucional en la lucha contra la crisis económica. Creo que en relación con el diálogo social, el elemento que hay que tener claro es qué contenidos debe de tener el diálogo social. Y lo digo porque se tiende a reducir, a mi juicio, a extremos muy estrechos el contenido del diálogo social en el que participamos los sindicatos y la patronal. En España, hablar de diálogo social entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno inmediatamente se asimila a una reforma laboral y, a su vez, en España, hablar de reforma laboral inmediatamente supone reducir salarios, reducir derechos, abaratar el despido y, en definitiva, hacer que el ajuste repercuta por los 4 costados sobre las trabajadoras y los trabajadores. Yo lo primero que tengo que reivindicar es que el diálogo social es mucho más que eso, y es más, en este caso creo que hay poco polvo que barrer, digo, a la hora de establecer el diagnóstico de la situación. Creo que hemos tenido en pocas ocasiones tan claro el escenario en tanto en cuanto cuál es el origen de la crisis económica. Yo creo que mientras que en otras circunstancias, yo como secretario general de la UGT, ya sea a nivel confederal o a otros niveles, pues he tenido que afrontar desde mi responsabilidad anteriores crisis económicas y, bueno, pues podría haber en algunos casos otra serie de elementos y podría haber un cierto polvo que despejar, pero en este caso no hay ninguno. La situación está más clara que el agua. La crisis es una crisis de carácter financiero, es a su vez la crisis de una lógica y de un modelo que pretendía arrinconar el Estado y pretendía, como dice un analista para mí muy respetado, pretendía este sistema reducir la sociedad al mercado, el mercado a su vez reducirlo a las cotizaciones en bolsa, y este sistema pues ha hecho crack, al menos de lo que se presentaba como el sistema más eficiente, que garantizaba niveles de crecimiento económico ininterrumpido y que, por lo tanto, pues se le otorgaba una suerte de superioridad moral que creo que, al menos la superioridad moral, yo creo que también su presunta eficiencia han quedado hechos añicos. Por lo tanto, ese es un tema que, a mi juicio, está meridianamente claro. Y claro, se tiende a pensar que el diálogo social tiene que centrarse en el mercado laboral, y creo que ese planteamiento puede partir a veces de la buena fe. Cuando hablo de mercado laboral estoy hablando de las medidas que comentaba anteriormente, de la buena fe o de la ignorancia, o puede partir de la malicia. En el sentido de que, efectivamente, como la víctima más visible de la crisis financiera es el mercado laboral, por el incremento del paro, se puede pensar inmediatamente que es ahí donde hay que actuar con determinadas recetas. Quiero subrayar lo de determinadas recetas, que algunas veces se publicitan bien, pero que a mi juicio están profundamente equivocadas. Bien publicitadas porque hay un aparato mediático potentísimo en base a ideas simples, bien publicitadas, pero que a mi juicio lo que haría sería agravar la situación que estamos padeciendo
en la actualidad. Y en este sentido, nosotros, al menos, desde luego, no estamos dispuestos a que se pretenda aprovechar la crisis económica para hacer un nuevo ajuste sobre las condiciones laborales de quienes padecen la crisis económica, que son las clases trabajadoras de nuestro país. Y, por lo tanto, pensamos que el diálogo social no se puede plantear en esos términos. Y lo que sí puedo manifestar es que creo que en estas últimas semanas hemos podido definir un perímetro de contenido en relación con el diálogo social que, ajustando los contenidos del diálogo social a lo que a nuestro juicio son las necesidades reales de la lucha contra la crisis económica, podríamos estar con muchas dificultades en las expectativas de encontrar una conclusión que pudiera ser satisfactoria para las tres partes. Lo digo con todas las cautelas porque digamos que en este caso sí que la situación sigue estando verde. Y no hablo en términos de brotes, de acuerdo, digamos, con el convencionalismo del brote, de la utilización de la expresión brote verde. Digamos, la situación está todavía, no está en un estado larvario, pero tampoco en este momento se pueden anticipar conclusiones. Pero creo que podemos estar definiendo un perímetro que nos pudiera llegar a una conclusión satisfactoria. Y en ese sentido quería manifestar, bueno, primero hacer una reflexión en apoyo de por qué creo que en este momento no se puede plantear el diálogo social en términos de escuetos de reforma laboral como sinónimo de abaratamiento del despido, de recorte de derechos, etcétera, ¿no? Es más, yo creo que todos aquellos mensajes que van en el sentido de que hay que aprovechar la situación de crisis económica, aunque no lo expresen así, para recortar las pensiones. Hoy acabo de leer que el Círculo de Economía ha presentado un documento y en ese documento lo que parece que viene a defender es que hay que aprovechar esta situación para reforzar los fondos de capitalización, que son los que precisamente están en este momento en zona de pérdida, a diferencia del sistema público de pensiones. Si los señores del Círculo de Economía lo que quieren es inyectar activos más solventes que los que tiene la banca en nuestro país, pues que lo digan. Si lo que quieren es inyectar liquidez, que lo digan. Y seguiremos estando en desacuerdo con el instrumento que quieren utilizar, pero por lo menos podríamos entendernos. Pero que ahora se le ocurra a alguien defender los fondos de capitalización en relación con la solvencia del sistema público de pensiones me parece bastante lamentable e incluso extravagante. Y lo que se genera inmediatamente es un problema de confianza, cuando necesitamos inyectar confianza. De forma tal que aquellos que hablan de abaratar el despido por fórmulas más o menos complejas, como es aportar una nueva modalidad de contratación que lo que generaría sería una operación gigantesca de sustitución de los trabajadores actuales por trabajadores precarios, abaratando el despido, indudablemente, ¿no? O los que hablan de reducir salarios, pues lo que a mi juicio harían sería, o lo que hacen, supongo que sin pretenderlo, es agravar la crisis, porque la crisis tiene un componente de pérdida de confianza y eso genera más incertidumbre aún entre los trabajadores que tienen empleo. Y si se habla de reducir salarios, indudablemente genera pérdida de confianza y también puede generar pues una retracción del consumo, que es otro de los grandes problemas que tiene la economía española, que tiene como un pilar fundamental en su modelo de crecimiento económico precisamente el consumo de las familias españolas. Por algo, el sector servicios en nuestro país, el sector servicios al consumo es el más potente y el que más empleo genera, ¿no? Por lo tanto, esos son elementos que no tienen, a mi juicio, en este momento ninguna justificación si se pretenden definir como lucha contra la crisis económica. Quería si me permitís, hacer tres comentarios que a mí al menos me parecen relevantes. Primero, nadie discute que España en el año 2006, incluso hasta el año 2007, era el país de la Unión, de todos los países de la Unión Europea, que más empleo generaba. Precario, mal retribuido, de bajo valor añadido. E inmediatamente la pregunta sería, ¿con qué legislación laboral? ¿Con la de Estados Unidos? ¿Con la de Austria? ¿Con la de Dinamarca?
ha habido una suplantación que nosotros no hemos percibido en las normas laborales. Digamos, esa etapa ha sido con la normativa de Estados Unidos, no, ha sido con la normativa española. Esto, a mi juicio, no es irrelevante, porque hay una gran capacidad de generar empleo con esta normativa. El problema que teníamos es que, a su vez, éramos el país de Europa que construía más viviendas sumando a la construcción de viviendas de todos los países de la Unión Europea. Además, ese es el elemento, a mi juicio, relevante, que tiene que ver con la estructura productiva. Ese es el elemento relevante. Luego hay otro par de cuestiones que me gustaría también comentar, ¿no? España probablemente sea el país de Europa donde más reformas laborales se han hecho, de todo tipo, y reformas de pensiones. La última gran reforma laboral que se hizo en este país, que afectó a los derechos individuales y colectivos y significó una reforma profunda del Estatuto de los Trabajadores, se hizo en el año 1994. La hizo Felipe González. La última gran reforma, luego ha habido otra, pero la última gran reforma fue la del 94. Bueno, pues aquella reforma no contrarrestó la caída de empleo en aquella crisis y yo creo que estamos en la obligación de preguntarnos, ¿es que preparó mejor a nuestro país para combatir la siguiente gran crisis económica que es esta? No, sino que estamos perdiendo más empleo porque aumentó la precariedad, más empleo que en la del 94. Por lo tanto, por ahí a mi juicio no van los tiros. Y luego hay otro ejemplo, de carácter internacional, bastante notorio. El hecho de que en Alemania la economía se ha desplomado más del doble que la economía española y, sin embargo, se ha mantenido el empleo. ¿Y por qué se ha mantenido el empleo? A mi juicio, por tres factores. Uno, y fundamental, por la estructura productiva alemana. Dos, por el tamaño de las empresas, que es mayor el de nuestro país. Y tres, que tiene relación con estos anteriores, con que en Alemania, digamos que los empresarios aplican en aquello de la empresa R que R, aplican 3 R, que son la R de retener al trabajador, de reclasificarlo, si no lo puede retener en el puesto de trabajo que desarrolla, o de reubicarlo si no puede plantear las dos anteriores. En España, según podemos comprobar, solo se utiliza por parte de los empresarios, o se utiliza preferentemente la cuarta R, la de rescindir el contrato. Y, bueno, yo creo que estos tres elementos son los que, a mi juicio, definen lo que se debe de plantear en el marco del diálogo social. Nosotros, en el marco del diálogo social, lo que planteamos son tres objetivos que podríamos definir o resumir en una frase que sería combatir la crisis y ganar el futuro. Y el combate contra la crisis y ganar el futuro significa tomar medidas a corto plazo para proteger a las trabajadoras y a los trabajadores en paro. En segundo término, pactar medidas para la reactivación económica, utilizando las herramientas productivas de las que disponemos actualmente. Y el tercer elemento es el del cambio del modelo de crecimiento en nuestro país, que eso no se hace de la noche a la mañana, pero que creo que es urgente el acometerlo. Hasta tal punto que yo creo que en España, cada vez que se habla de las reformas laborales, tal y como se han concebido tradicionalmente, perdemos una nueva oportunidad. Yo creo que desde el año 1994 hemos perdido 15 años. Y es más, creo que las propuestas de reformas laborales insensiblemente lo que abocan es a la resignación de la sociedad española. Ir a ajustar sobre el factor del trabajo la competitividad de las empresas españolas, y por ahí no va el futuro. Eso se podía defender en los últimos años, porque este sistema se decía que era un sistema infalible, sobre el cual había que adaptarse, en fin, eso que algunos llaman el pensamiento único y otros llaman el pensamiento débil. Adaptarse y fundamentalmente sobre el costo del factor trabajo, pero esto ha hecho crack. Y por lo tanto yo creo que ese argumento ya se ha caído por sí mismo. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo en esta dirección. Estaba comentando, por lo tanto, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de políticas públicas, de políticas de reactivación económica, de políticas de protección social, y estoy hablando de innovación y de formación.
Y quiero terminar, ya que este curso está en el marco también del análisis del sector financiero, decir que el sector financiero ha tenido mucho que ver con lo que ha ocurrido en este país. Si se analiza cómo se repartían los créditos, pues prácticamente los créditos a empresas, casi la mitad de los créditos a empresas iban dirigidos a la construcción o a los servicios financieros. Digamos, de cada 3 euros, casi la mitad de los créditos a empresas dirigidos a construcción o servicios financieros vinculados a la construcción. Y, en paralelo, de cada 3 euros dirigidos a construcción más servicios financieros, 2 iban a servicios financieros. Y el 80%, prácticamente el 80% de los créditos que se han otorgado en este país en los últimos años personales han sido para compra de vivienda o rehabilitación. Creo que está el 76 y el 3, casi el 80%. Por lo tanto, esta es una situación que ha alimentado también el sector financiero. Y, bueno, pues en este momento estamos en una situación. Yo creo que ayer la señora Salgado situó el problema de solvencia. Lo he leído en un medio de comunicación. Digamos que ayer se hablaba ya de los problemas de solvencia, no los problemas de liquidez que tiene el sistema financiero en nuestro país. ¿Por qué? Porque efectivamente los problemas de liquidez venían de las circunstancias de que no podías hacer dinero, de los activos que tenías, pero a su vez, sobre todo los activos vinculados a la construcción se han devaluado, pues ha ido derivando hacia un problema de solvencia. Creo que también es un análisis correcto, ¿no? Aunque, digamos que en el sector financiero en nuestro país la situación es dual, porque el hecho cierto es que en el año 2008 los beneficios antes dispuestos fueron 20.000 millones de euros. Y en el primer trimestre de este año, según se comentaba en los medios de comunicación hace pocos días, era de más de 4.000 millones de euros el primer trimestre. Claro, si los beneficios del 2008, que es el primer año de la crisis, se comparan con los del 2007, que fueron 29.000 millones de euros, pues naturalmente que ha habido una bajada. Pero si se comparan con el 2003, que fue un año de crecimiento económico muy sólido, es que los 20.000 millones del 2008 son prácticamente el doble de los beneficios del 2003, que fueron 11.000 millones de euros, según las cifras oficiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente las entidades financieras pues tienen capacidad. Y uno de los grandes problemas que tenemos, sobre el cual se ha pasado página con mucha rapidez, es el problema de la liquidez a las empresas y a las familias. Y esa situación, a mi juicio, se debería de resolver. Y, hombre, y en paralelo se tendrían que reorientar también las inversiones. De las cifras que he dado antes, hay una que a mí me ha llamado también la atención. El 12% de los créditos iban dirigidos a la industria. Y en todo lo referente a la innovación, yo he tenido la curiosidad, porque es un buen informe, de leer el informe Ecotec. Y en el informe Ecotec, cuando se habla de los problemas de la innovación en nuestro país, se habla de 3 factores. El primero, el reducido número de empresas que basan su competitividad en la innovación. El segundo, la baja propensión del mercado financiero a apoyar proyectos innovadores. Y tercero, la escasa orientación de la investigación pública a las necesidades empresariales. Creo que, por lo tanto, hay un factor también de orientación de las inversiones y de los créditos del sector financiero que hay que tenerlo muy en cuenta. Y saco todo esto a relucir porque creo que son los problemas reales que tiene la economía española. El mercado laboral, insisto, es la víctima, no es el origen. Y habría que ir en la resolución de estas situaciones. Y, en fin, con estas reflexiones quería concluir. Creo que deben de ser esas las directrices en el marco del diálogo social, trabajar en términos de reactivación en la economía a corto plazo, trabajar a través de la innovación y de la formación en el cambio de nuestro modelo de crecimiento económico y proteger a las trabajadoras y a los trabajadores en paro, en tanto en cuanto el mantener el consumo de las trabajadoras y los trabajadores en paro, en primer lugar, es un acto de justicia social
y, en segundo lugar, pues contribuye eficazmente a la lucha contra la crisis económica. Y, por último, lo que sí quería manifestar es que nosotros somos conscientes que incorporar los factores de innovación y la mejora de la formación en las empresas debe de llevarnos a repensar la vida de las empresas. Y, en ese sentido, el repensar la vida de las empresas debe de plantearse en el ámbito de la negociación colectiva. La negociación colectiva puede ser una buena herramienta precisamente para poder incorporar los factores de innovación y la mejora de la cualificación de las empresas y de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país. Y eso, a mi juicio, exige un cambio radical en los paradigmas clásicos de estos últimos 15 o 20 años y atender las razones que las organizaciones sindicales defendemos, pasar del criterio de flexibilidad externa. Todo se trata de abaratar despidos o precarizar contrataciones y pasar a lo que se denomina flexibilidad interna. Hablar de organización del trabajo, hablar de organización de reordenación de horarios, hablar de las incorporaciones de la productividad. Estamos en uno de los países de Europa donde la jornada laboral es de las más altas en número de años y, sin embargo, es uno de los países menos productivos de Europa, ¿no? Pues creo que ahí sí que tenemos un margen en la negociación de la flexibilidad interna que podríamos abordar y que tiene que ver con las condiciones laborales y que creo que sería mucho más eficaz, más positivo y desde luego mejor para la sociedad española y para las empresas y para los trabajadores que fuera uno de los elementos vinculados a la innovación y a la formación en los que de manera bilateral los sindicatos y la patronal pudiéramos avanzar. Pues nada más y muchísimas gracias. Os agradezco vuestra atención o vuestra somnolencia, no lo sé. A estas horas nunca se sabe. No, parece que te han atendido muy bien. Bueno, tiene la palabra ahora Ignacio Fernández Toso, que es secretario general de Comisiones Obreras desde el último congreso, o sea que no llega ni un año, claro, es evidente. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. A ver si no se nota mucho. Bueno, primero agradecer a la asociación la oportunidad de participar en este curso. Voy a intentar en esta intervención no repetir en lo posible, porque no siempre será lo que ya ha comentado Cándido, porque, bueno, afortunadamente las dos grandes organizaciones sindicales españolas estamos encarando la crisis desde una posición común y más nos vale que lo sigamos haciendo así hasta el final. Y esta sería la primera declaración de intenciones, tal vez, ¿no? El título o el subtítulo, ya no recuerdo muy bien, de esta mesa redonda era la de el valor del diálogo social en una situación de crisis. Diré de entrada que hay diálogo social, que estamos negociando, que afortunadamente después del empeño, yo creo fundamentalmente de las organizaciones sindicales en las últimas semanas, se ha revitalizado un diálogo social que estaba languideciendo. Ahora veremos si da resultados. Y por dónde, en nuestra opinión, deberían establecerse los resultados del diálogo social. Entonces, la segunda cuestión que quería resaltar también es precisamente el valor del diálogo social. Nosotros, en nuestro país, tenemos un modelo de relaciones laborales que descansa no solo en la negociación colectiva, en la relación puntual en la empresa, sino que ha ido consolidando procesos diferenciados de concertación social. Este es el valor del diálogo social en España, que nos diferencia de la inmensa mayoría de los países europeos, también de la Unión Europea, donde es más consultivo que negociador y para el establecimiento de acuerdos. Venimos, además, de una etapa de diálogo social intenso, la anterior legislatura, que con altos y bajos pues ha tenido una productividad importante. Claro, es más fácil repartir cuando se crece
que recortar cuando la riqueza escasea, que es el caso, ¿no? Y ahora los diferentes actores, gobiernos, empresarios, organizaciones sindicales, tenemos, si acaso, la obligación de demostrar que el diálogo social, la concertación, la legislación concertada, que es una cosa que se ha inventado en España pero que funciona, sirve también para una fase de crisis aguda como esta. Y de ahí el reto, el desafío que se nos presenta tanto a las organizaciones sindicales como al resto de interlocutores en este proceso de diálogo social. Arrancamos no demasiado bien. En el año 2008, cuando firmamos la declaración en Moncloa, bueno, cuando firmaron, porque yo, como decía Miguel Ángel, todavía no era secretario general del sindicato, costó un mundo establecer en aquella declaración la palabra crisis, dejarla impresa. Hubo un debate fortísimo con el Gobierno porque no acababa de creerse en qué situación estábamos. Y tuvimos una discusión tremenda en el Ministerio de Trabajo para que apareciese la palabra crisis en la declaración. Lo resalto porque aquello llevó a un cierto desenfoque en cuanto a los objetivos y a los ritmos del diálogo social. Y esto se puso mucho más de manifiesto a medida que fue avanzando el tiempo y nos encontramos de bruces no ya con una crisis, sino con una recesión económica en toda la regla y con unos efectos derivados de la misma tremendos en forma de destrucción de empleo, fundamentalmente. Decía la EPA del primer trimestre de este año que tenemos ya 4.010.000 parados y paradas en nuestro país. Y nos dice, además, que una parte muy importante de los mismos no percibe prestaciones económicas de ningún tipo. Bueno, y en este contexto, yo creo que ahora lo más conveniente, y creo que estamos avanzando en esa dirección, aunque a trompicones, es identificar bien las causas de la crisis, porque es cierto que la crisis española se manifiesta en medio de una crisis financiera y económica internacional que agrava los síntomas de la crisis española, pero nosotros tenemos nuestra propia crisis, con causas propias, con orígenes propios y, por lo tanto, con una evolución que no siempre va en paralelo a la evolución de la crisis financiera y económica internacional. Lo diré de otra manera. Para mi sindicato, para Comisiones Obreras, probablemente nosotros estaríamos en una situación como esta, tal vez no tan grave, pero en situación de crisis aún sin crisis financiera internacional. ¿Por qué? Bueno, pues que nosotros partimos de considerar que estamos viviendo la crisis del agotamiento de un modelo de producción. Y si es la crisis del agotamiento de un modelo de crecimiento, el nuestro, el español, que sobre todo en los últimos años se ha sustentado en la construcción de 800.000 viviendas anuales, con la evolución que ha ido teniendo el precio de la vivienda, difícilmente se va a poder encarar esta crisis con las mismas recetas o sobre los mismos supuestos de actuación que crisis anteriores que ha conocido ya nuestra economía. Si es que algunas de ellas sirvieron en algún momento, como Cándido decía, en relación con las medidas que ya se tomaron hace años, en el 94, y otros para conjurar los efectos de la crisis. Más bien, yo creo que el agotamiento de las actuaciones sobre el Estatuto de los Trabajadores no es de ahora, es de lejos, y además solo ha servido lo que se ha hecho en gran medida para producir en cada crisis transferencias de rentas de los trabajadores a rentas del capital. Para sostener el nivel de beneficios se ha ido deteriorando los derechos laborales o los sistemas de protección social una crisis tras otra. Por eso nosotros somos refractarios a la idea de encarar esta crisis con el mismo rosario de recetas que aquellas que sirvieron pretendidamente para solventar otras situaciones como estas que hemos tenido. La última, la del 93, o las de los 80, u otras que ha conocido la economía española en su evolución. Intentaré dedicar el menor tiempo posible de la intervención a criticar otras líneas de propuesta y voy a intentar concentrarla en lo que es la línea de trabajo sobre la que estamos pretendiendo
que discurra el diálogo social las dos organizaciones sindicales, ¿no? Pero a partir de esa consideración de que de lo que se trata es de actuar sobre los factores propios de la crisis española y no dejarnos llevar por una senda que lo único que podría suponer es que, en el mejor de los casos, España saliese de la crisis, saliese sobre los mismos factores de crecimiento que nos han traído hasta aquí, pero con un deterioro de nuestro marco de relaciones laborales y nuestros sistemas de protección social, en el riesgo de que dentro de unos años volviésemos a reproducir esta situación y seguramente amplificada en sus efectos. Cándido ya hacía mención de algunas cosas, ¿no? Daré pocos datos, solo alguno para que sirva de referencia. Quienes nos invitan a reducir cotizaciones sociales o a abaratar coste del despido, ahora ya no. Ahora lo que se pretende es llevar por delante la tutela judicial en los despidos improcedentes. Ya se ha quitado el camuflaje de los 45 días, porque estos saben que no es el problema, y se va directamente a buscar la eliminación de las seguridades que en la tutela judicial están para los trabajadores y trabajadoras en relación con los despidos improcedentes, que son la mayoría de los que se producen en nuestras empresas. Bueno, tomando en cuenta los costes que suponen las cotizaciones sociales, también los costes laborales en España están situados en el 85% de la media de los costes laborales de la Europa 15. Hay un margen de competitividad, aún sumando las cotizaciones sociales en nuestro país al coste laboral, o considerándolo como lo que es, coste laboral, de 15 puntos con referencia a los países de la Europa 15. Por lo tanto, no están aparentemente en los costes laborales, en los costes del factor trabajo, los problemas de competitividad, de falta de crecimiento de la productividad en las empresas. Están más bien situados en otro tipo de factores, que son los elementos que han determinado la evolución del crecimiento económico en nuestro país en los últimos años, en los últimos 20, pero sobre todo en los últimos 15, donde se ha intensificado la aportación del sector de la construcción al crecimiento económico, muy asociado a su vez a la llegada masiva de población trabajadora extranjera en unas determinadas condiciones que le llevaron a convertirse en el ejército de reserva, que ha facilitado el ajuste a la baja de los costes laborales en nuestro país. Lo diré para que nadie confunda lo que estoy diciendo, no por culpa de las personas que han venido a trabajar aquí buscando unas condiciones mejores de vida, sino por quien ha aprovechado, explotando de forma inmisericordia sus condiciones de llegada para crear una determinada franja de empleo y, a su vez, ayudar a deteriorar el de otras muchas gentes que ya vivían entre nosotros, jóvenes, mujeres, inmigrantes. Fundamentalmente han sido los paganos de un modelo y están siendo ahora las primeras que están siendo expulsadas del mercado laboral español, ¿no? La facilidad de destrucción de empleo de nuestra economía en un periodo de crisis como esta deriva de las mismas causas que facilitaron la altísima creación de empleo cuando crecía el Producto Interior Bruto en el entorno del 3, 3,5, 4% en la etapa precedente. Empleo de baja calidad asociado a bajas condiciones laborales, a escasos niveles de protección, a relajación de los controles de legalidad del mercado de trabajo. Ahí está la Inspección de Trabajo en su funcionamiento con sus déficits, seguramente no por voluntad de los funcionarios o funcionarias públicas, sino por la ausencia de políticas de actuación para reforzar los controles de legalidad del mercado de trabajo, también, y hay que reconocerlo, por una débil implantación sindical en los lugares donde más ha crecido el empleo, que ha sido fundamentalmente asociado a las contratas, subcontratas, pymes, trabajo autónomo, etcétera, etcétera, que es lo que fundamentalmente se está destruyendo y arrastrando con ello a otros sectores en la etapa actual. No hay rigideces en el mercado laboral español, hay excesiva facilidad para el despido.
tan simple como que más del 60% de las personas que están perdiendo su empleo en España lo hacen por la vía de la no renovación de los contratos temporales. No tiene coste el despido de esa gente, el cese en la actividad de esta gente. Simplemente no se renueva el contrato temporal. Por ahí sí que habría que corregir algunas cuestiones, algunas disfunciones del mercado laboral español si lo ponemos en comparación con los de otros lugares de nuestro entorno. Bien, como la crisis es una crisis de modelo, hay que ver sobre qué factores conviene actuar para que podamos salir de forma más sana de la situación actual y sin cargar de forma injusta los costes de la misma sobre los sectores que más están padeciendo sus efectos. Primero, antes de entrar aquí, aunque sea un par de minutos, porque ha habido referencias a ello, que nadie se confunda. El diálogo social es muy importante, por lo que intentaré decir a continuación. El mes de mayo puede quedar en un espejismo en términos de empleo. No hemos llegado al final de la caída, salvo que se hagan las cosas que hay que hacer, y alguna intentaré decir. El otoño puede ser tan dramático en términos económicos y de caída del empleo en nuestro país como lo han sido los primeros meses del año. Por eso, que nadie se confunda. Hay medidas que están actuando, actúa la temporalidad, pero la temporalidad, la estacionalidad, se agota con el paso del verano y las medidas que están actuando, plan de inversión local y otras, también se agota cuando se agoten los recursos que se han puesto en movimiento para la actividad de las corporaciones locales y otras. Por eso, el valor del diálogo social. ¿Y para qué? ¿Para hacer qué cosas? Bueno, refutando la idea de que sea necesaria una reforma del mercado laboral o de nuestro sistema de protección social para ganar en competitividad, buscar en otros factores los elementos que nos permitan, primero, encarar la crisis y, segundo, salir de forma más sana con una economía reforzada y una sociedad reforzada de esta situación. Y, pues estamos trabajando en esa doble perspectiva con alternativas para la coyuntura, para actuar en la coyuntura, teniendo en cuenta que primero hay que mirar a las personas. Que la crisis afecta a las empresas, a los bancos, a las cajas, pero fundamentalmente tiene efectos sobre las personas. 4.010.000 parados y paradas en nuestro país, con un riesgo creciente de exclusión social en España. De gente que ha agotado sus prestaciones económicas de desempleo, los subsidios, o que no ha generado cuotas suficientes para poder tener derecho a ellas, necesitan de la atención del Estado. Y el Estado español tiene que comprometer las ayudas necesarias, los recursos necesarios para que nadie entre en riesgo de pobreza extrema, de marginalidad y de exclusión social. Y este es el primer empeño que estamos planteando los sindicatos en la mesa de negociación. Completar las redes de protección pública para mejorar los niveles de cobertura de atención a las personas y a las familias. Segunda línea de trabajo para la coyuntura. Los planes que se han puesto en marcha han mostrado sus bondades en algunos casos, sus insuficiencias en otros. Necesitamos un plan intensivo con los recursos disponibles, luego diré de dónde, en nuestra opinión, pueden salir los recursos para dinamizar en lo posible la actividad económica en nuestro país y frenar de esa manera la sangría de destrucción de tejido económico y de destrucción de empleo. Sabemos que el cambio de modelo productivo no va a generar empleos mañana. Es un proceso que nuestro país tenía que haber iniciado hace tiempo, tiene que iniciarlo rápidamente, pero rendirá efectos en términos de desarrollo económico y de empleo en un periodo prolongado de tiempo. Tenemos que construir o definir lo que queremos que sea la sociedad española para los próximos 30 años, pero los empleos los necesitamos ahora. ¿Sobre qué factores? Anticipación de obra pública, programas de vivienda, saliendo de la locura
en la que se ha metido la construcción de vivienda, priorizando programas de vivienda pública en régimen de alquiler, atendiendo a los sectores de renta más bajas. Se pueden poner programas de vivienda con la vocación de construir o de poner en el mercado 400.000 viviendas anuales, que es lo que puede absorber la sociedad española. Para eso habría que concertar actuaciones entre el sector financiero, que ya es propietario de parques de vivienda que han quedado en sus manos, con el sector inmobiliario, las administraciones públicas, para sacar adelante el stock de vivienda nueva construida, que no es posible que el mercado absorba de otra manera, sobre la base de precios tasados, precio concertado, prueba de rentas y luego vivienda en régimen de alquiler. Desarrollo de la ley de dependencia. Ahora estoy hablando de infraestructuras físicas para poder desplegar los efectos de la ley de dependencia. Desarrollo de actividades en relación con el sector educativo, con el sector sanitario. Tenemos déficits en este terreno derivados, entre otras cosas, aunque no fuera más que de esto, del crecimiento rápido que ha tenido la población española, que ha pasado de los 47 millones de habitantes en un espacio de tiempo que no se contemplaba hace apenas 5 años. Esto, pues nos sitúa en necesidades nuevas en materia de cobertura sanitaria, educativa, etcétera, etcétera. Sostenimiento de los sectores básicos de la economía española. Se han hecho cosas en relación con el automóvil, se podían haber hecho mejor, no me extiendo porque llevaría mucho tiempo. En relación con el sector turístico, que sigue siendo la primera industria de nuestro país, el sector agroalimentario está llamado a jugar un papel importante. Es el único de los sectores económicos español que no tiene déficit en su balanza comercial. Por ahí hay una apuesta, tenemos un sector excesivamente atomizado, se pueden hacer muchas cosas. Financiación. Las reformas fiscales que se han puesto en marcha en nuestro país en los últimos 10 años, creo que ha habido 3 o 4, solo han servido para reducir la capacidad financiera de las administraciones públicas y, además, para repartir de forma más injusta la presión fiscal, la carga fiscal en nuestro país. Pero hay un efecto que es muy visible. Frente a la situación de Dinamarca, que se toma muchas veces de referencia, la flexiseguridad, la presión fiscal en Dinamarca del 50%, nuestro país tiene una presión fiscal del 32%. Es el tiempo, en nuestra opinión, de las políticas públicas. Se ha hecho algún gesto en el último Consejo de Ministros, pero a nosotros no nos parece que lo más adecuado sea incrementar la presión fiscal indirecta, el IVA, porque reparte todavía de forma más injusta la carga, y había que remover algunos elementos de reforma fiscal que se pusieron en marcha con las anteriores, sobre todo en el terreno de los impuestos directos, grandes fortunas, tramo marginal, impuesto de sociedades, sucesiones, patrimonio y otros, para conseguir incrementar la capacidad financiera de las administraciones públicas en nuestro país. El mercado no nos va a sacar de esta. Y no estoy en contra del libre mercado. Comisiones Obreras no tiene una posición contraria al libre mercado. El mercado nos ha traído hasta aquí y ahora parece claro, hasta en Estados Unidos, que va a ser el Estado el que nos puede sacar de esta. Y el Estado, para poder sacarnos de esta, necesita de recursos. Si no, el resto son discursos, podemos dedicarnos a dar grandes disertaciones, pero si no hay capacidades financieras para atender las políticas que hay que desplegar en estos momentos, quedará absolutamente en nada. Por lo tanto, reforma fiscal y hacer reversibles algunas medidas. Algo se apuntaba en relación con los 400 euros o el cheque bebé. ¿Sí? Nosotros necesitamos mucho más una red de educación infantil de 0 a 3. Si pudiéramos pagar las dos cosas, estupendo. Pero este país tiene que optar. Y creo que se ha actuado con el superávit de las cuentas públicas cuando lo había, con excesiva alegría o con intenciones electorales, y a lo mejor ahora hay que desandar algunos pasos que se anduvieron en el pasado reciente. Sector financiero. Hay que resolver el nudo de la financiación a las empresas y a las familias.
se han comprometido recursos públicos importantes. Diré alguna cosa porque el tiempo va corriendo que se las pela en relación con el sector financiero. Necesitamos una reforma urgente del sector financiero en nuestro país. Los riesgos son más que evidentes, más en una parte del sistema que en otro, las cajas que los bancos, pero en ambos, y además pueden verse contaminados unos a otros. Lo de Caja Castilla-La Mancha no es más que la punta del iceberg de lo que está sucediendo en relación con el sector financiero. Esto lo sabe todo el mundo. Hay que tomar medidas. Ahora anuncia el Gobierno que de aquí a final de mes tendrá definido los elementos de la reforma para presentar un anteproyecto de ley, la constitución del fondo y demás. Bueno, esto es urgente, pero no se puede hacer sin concurso de los interlocutores sociales. Yo reclamo la presencia de los sindicatos en la negociación al respecto de la reforma. ¿Qué reforma? Tanto en cuanto a lo que pueden ser efectos sobre los trabajadores, volumen de empleo, como en relación con el futuro de nuestro sistema. Nosotros apostamos por un sistema dual, bancos clásicos y cajas, que es lo más parecido a una banca pública o a una banca social, aunque son entidades de derecho privado, evidentemente. No nos parece el momento oportuno para que en operaciones alambicadas de ingeniería a medio plazo el sector bancario termine quedándose con activos de las cajas. Por eso no estamos de acuerdo, entre otras cuestiones, con la idea que creo se expresaba ayer aquí, a pesar de que antes se decía lo contrario, de las cuotas participativas con derechos políticos. Creo que esto es una condición de CIU para entrar en un pacto alrededor de la reforma de la situación de las cajas, para blindar la posibilidad de fusiones más allá del ámbito de una comunidad autónoma. Como yo creo que va a ser necesario hacer fusiones de cajas, tanto dentro como fuera del ámbito de las comunidades autónomas, el Estado, el Banco de España en particular, debería tener las manos un tanto más libres. Y si la operación consistiese en invertir ahora para desinvertir después y conjurar con la venta de los activos que ahora se compren los elementos de déficit o los puntos de déficit que puedan generarse en este momento, no me parece lo más adecuado, porque el riesgo de que esos activos sean puestos de forma libre en el mercado y adquiridos por la otra parte del sistema bancario español, desvirtuando el sistema de cajas, es alto. Es alto. Yo creo que hay que ir a la conservación de la naturaleza jurídica del sistema de cajas en España, insisto, porque es lo más parecido a una banca social. Es decir, la intervención de las cajas en la vida de las sociedades, en las provincias, en las comarcas, en las comunidades autónomas, en términos sociales es mucho más evidente que la de los bancos, que tienen otra orientación y otro objeto social y priorizan unas determinadas partes del negocio y no otras. Por eso creo que es importante. Esos serían los 4 elementos fundamentales para determinar un plan de choque de actuaciones para la coyuntura. Las personas, la reactivación de la economía en lo posible, las dotaciones financieras necesarias para llevar adelante ese plan y resolver el problema de los bancos y las cajas en nuestro país, porque de otra manera no se resolverán los problemas económicos que España tiene, y si alguna oportunidad hay de resolverlos es por la vía de que el crédito vuelva a fluir a las empresas y a las familias, que está en el origen de la destrucción de tejido y de la decaída de consumo, sobre todo de bienes duraderos, vivienda, automóvil y otros. Por eso la contracción, altísima contracción de los mercados en nuestro país en el último periodo. Reformas estructurales, claro que sí. Reformas estructurales orientadas a modificar el modelo de crecimiento español, en la línea de las tendencias imperantes a escala internacional, economía sostenible. Creo que este país está necesitado una ley de movilidad, que era uno de los elementos que en principio podía
y creo yo debería todavía formar parte del proceso de diálogo social. Modelo energético, necesitamos urgentemente la definición de un modelo energético para nuestro país, no solo de energía eléctrica. No podemos ir a golpe de improvisación, ahora se cierra Garoña, ahora no se cierra. Tenemos que definir el modelo, el mix energético que este país se puede permitir, puede pagar a futuro, sabiendo que tenemos una altísima dependencia y que esto es un factor de competitividad de primera magnitud. Desarrollo tecnológico, innovación, apuesta por la internacionalización de nuestra economía, de nuestras empresas, también y fundamentalmente las pymes, que necesitan abrirse al exterior y también avanzar más en términos de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Reforma educativa. Este país ha generalizado la educación. Ahora necesitamos ganar la batalla de la calidad de la educación. No habrá reforma del modelo productivo español si no ganamos la batalla de la calidad del sistema educativo en el conjunto de los subsistemas y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la formación profesional, que es clave, que es básica para lo que necesitamos hacer en los próximos años en nuestro país. Termino con dos cuestiones. Seguridad social. Europa y España dentro de Europa tiene que seguir haciendo una apuesta por el sostenimiento del modelo social europeo. Eso se llama, entre nosotros, seguridad social, dependencia, protección al desempleo. Al futuro no se llega en términos sociales por la equiparación del modelo social europeo a los modelos inexistentes de otras áreas económicas del mundo. Por lo tanto, el sostenimiento, y el sostenimiento en el caso de las pensiones públicas en España, está muy vinculado al sostenimiento de las cotizaciones sociales, de las cotizaciones a la seguridad social. Por eso, sería una temeridad que antes de que la Comisión Parlamentaria, que está discutiendo la renovación del Pacto de Toledo, acabe sus trabajos, a alguien se le ocurriera meter la mano en la caja de la Seguridad Social para llevarse unos miles de millones de euros, con el riesgo de poner en quiebra, así se cumplirían las profecías de algunos, nuestro sistema de seguridad social y el sistema de pensiones en particular. Ya lo ha dicho Cándido, y acabo aquí, negociación colectiva. Hay más factores de mejora de la productividad o para la mejora de la productividad en las empresas, en la negociación colectiva, que en la pretendida reforma del mercado laboral, que por otra parte solo podría generar conflicto social en España. Necesitamos flexibilidad interna frente al despido, es decir, la flexibilidad externa. La flexibilidad interna tiene que ser cogobernada. Participación sindical en la empresa es la clave. Incrementar los niveles de presencia y de participación del sindicato en la organización del trabajo. La empresa ya no tiene el carácter que tenía hace 30, 40 años, un amo que cuidaba su finca. Son gestores bien pagados, pero son gestores que no tienen más intereses en las empresas que los propios trabajadores de las mismas. La representación de los trabajadores tiene que tener una participación activa en el gobierno de las empresas y, en particular, en todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, que es lo que determina la calidad y la cantidad de empleo que generan las empresas. Ahí es donde, en nuestra opinión, están las claves. A alguien le puede sonar a discurso maximalista. Creemos que es una propuesta equilibrada y, sobre todo, que se corresponde mucho más con la realidad de las causas de la crisis en España y con los elementos para la salida de la misma de forma más sana que el recetario clásico de reforma laboral, reducción de los elementos de protección social. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Para estar en rodaje, como dices, has hecho mucho rodaje ya. Bueno, todos sabemos que Tojo en el mundo sindical lleva toda su vida, por lo tanto, de rodaje nada. Bueno, las dos intervenciones de Cándido Méndez y de Ignacio Fernández Tojo, a mi juicio, han sido muy completas y, como siempre, muy buenas. Ahora tenemos un periodo para que podáis, un tiempo para que podéis preguntar. Aquí la primera, de Lalo.
Hola, soy Laura Agustina de La Vanguardia, aquí. Quería preguntar al señor Méndez si comparte su sindicato y él mismo si comparte la oposición a esa iniciativa del Gobierno de dar poder político poder de voto a las poderes, bueno, eso. Sí, a las cuotas participativas. Y a Toso, si ha cuantificado, si tiene una idea aproximada de cuántos empleos pueden sobrar a resultas de esta sobrecapacidad tan brutal que dicen que hay en el sistema financiero. Gracias. Bueno, vamos a ver. El debate sobre el sector financiero o sobre el tema de las cuotas participativas está en relación con la situación general del sector financiero. Y, bueno, nosotros tenemos una posición meridianamente clara en el sentido de que las cuotas participativas con derechos políticos de entidades financieras privadas desnaturalizarían la naturaleza jurídica de las cámaras, de las cajas, perdón. Y, por lo tanto, no estamos de acuerdo. Ahora, yo quizás sí tenga que plantear un matiz, que es el siguiente. Y tiene relación, como diré a continuación, con las aportaciones públicas, que es una cosa distinta. Nosotros estamos en una situación en la cual hay problemas de solvencia del sector financiero. Ayer, como yo comentaba, situó el problema la señora ministra de Economía en esa dimensión. Hemos pasado de la falta de liquidez a problemas de solvencia, digamos de manera desigual. Hay entidades, sobre todo, yo creo que las que se han internacionalizado, que están en mejor situación, y sobre todo este problema está centrado en determinadas cajas. Y, claro, a la hora de plantear qué se hace con las aportaciones públicas, porque al final se habla de un fondo de reestructuración ordenada del sector bancario, ¿no? Es decir, se van a aportar recursos públicos. Si esos recursos públicos se aportan, sea cual sea la entidad financiera, y mantenemos eso que denominan los expertos en esta materia, el riesgo moral de que sigan los mismos gestores, a mí me parece que estamos haciendo una mala operación con los recursos públicos. Por lo tanto, nosotros sí creemos que si hay una aportación pública tiene que ser con derechos políticos para el Estado. En el caso de las cajas, indudablemente, eso genera una complejidad en segunda derivada. Y esa complejidad yo creo que habría que resolverla. Si hay que plantear las aportaciones públicas, habría que resolverla reformando la ley de caja, de manera tal que se pueda evitar el riesgo de que una aportación pública inicial, luego el Estado la venda, digamos, a una entidad financiera privada. Nosotros con eso estaríamos en desacuerdo, por la razón que comentaba anteriormente. Ahora, creo que si va a haber aportaciones públicas por parte de la Administración del Estado, creo que eso debe de generar derechos políticos en esa fase. Y luego, si se me permite, nosotros somos de los que pensamos que el Estado debía quedarse. Debía quedarse. Porque en la actualidad estamos encontrándonos con un problema muy serio. Como no tiene red capilar el Instituto de Crédito Oficial, los créditos del ICO, como tienen que ir necesariamente a través de las entidades financieras convencionales, pues están teniendo muchísimos problemas. Cualquiera que conozca a alguien que ha pedido un crédito, creo que todos conocemos a alguien que ha pedido un crédito, si no lo hemos tenido que pedir nosotros mismos, pues te pueden encontrar con que si vas a pedir un crédito de los que plantea el Instituto de Crédito Oficial, si eres solvente de verdad, pues lo mismo le dan la vuelta y te aportan un crédito de su propia entidad.
Hay una situación por la cual yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que haya que canalizar los créditos ICO a través de las entidades financieras con, digamos, esa escasa proyección de los créditos ICO en las familias y en las empresas. Por lo tanto, desde esa reflexión general, yo sinceramente creo que si el Estado se incorpora a las entidades financieras, esta es una reflexión de carácter general, para intentar establecer una estructura que no sería una estructura financiera, sería dotar de red capilar al Instituto de Crédito Oficial, en este caso para que se pueda facilitar la aportación de estos créditos a las empresas y a las familias. Supongo que te habré clarificado, digamos, el elemento troncal, ¿eh? Yo hago aquí una diferenciación entre aportaciones públicas y la utilización que a posteriori, una vez que se pase la fase de aplicación de las aportaciones públicas, una vez que se pase la fase de la crisis, ¿qué hacer? Nosotros estaríamos en desacuerdo radical en que, digamos, el erario público fuera el caballo de Troya para introducir cuotas participativas con derechos políticos de las entidades financieras en una operación posterior, digamos, de venta a entidades financieras privadas. Yo creo que eso había que resolverlo en el ámbito de las cajas, manteniendo la naturaleza jurídica de las cajas, o bien planteándose el Estado, que no sé por qué no mantenerse como tal, ¿no? A ver, el volumen de empleo excedente puede venir determinado por la forma en que se lleve a efecto el proceso de reestructuración, o inevitablemente va a venir determinado por esto, ¿no? Hemos conocido ya algún movimiento, yo he leído algunas cifras, creo que en este momento se es aventurado cuantificar posibles pérdidas de empleo en el sector y cuántas pudieran venir que aprovechando, por la vía de que aprovechando la marea se planteen ganancias de productividad como se han hecho en otros momentos de reestructuración del sector y no precisamente por dinámicas de fusión, de concentración, de acuerdos de cooperación entre las diversas entidades financieras. Pero será tanto más intenso dependiendo de la manera en que se lleve a efecto, porque que va a haber reestructuración del sistema de cajas, esto lo da por descontado todo el mundo. De la forma en que se encare. Pondré algún ejemplo. Las cajas vascas se han especializado cada una en una provincia. Ahí no hay riesgo de instalaciones redundantes, de oficinas, de redes de oficinas y demás, porque cada una se ha especializado en un territorio. Y, por lo tanto, las reducciones de empleo, en todo caso, podrían derivar de alguna política de ganancia de productividad, como decía anteriormente. Pero si en una comunidad autónoma o en una provincia donde hay varias cajas que normalmente tendrán oficinas en la misma calle del mismo pueblo, se produce una fusión, el riesgo de desaparición, al menos de una de ellas, es más que evidente. Aparte de que pueda haber en estos momentos ya una red sobredimensionada como consecuencia de que el volumen del negocio ha sido el que ha sido a lo largo de estos años y ahora está disminuyendo y ya se están llevando a su estado natural, sin fusión. Incluso el Banco Bilbao Vizcaya, que no se prevé que se vaya a fusionar con nadie en el corto plazo, ha iniciado una política de reducción de oficinas y de plantillas, y lo mismo el resto de entidades financieras. Pero por eso decía que nosotros estaríamos más por la vía de fusiones que aporten complementariedad a las cajas resultantes que por fusiones que pudieran derivar en un problema importante de empleo por hacerse en los términos en los que comentaba anteriormente. Pero yo no me atrevería en estos momentos a dar una cifra. Solo un matiz, como decía Cándido, en relación con lo anterior. Hay otras formas de entrar a resolver el problema. Es decir, primero, nosotros no estaríamos de acuerdo con que se dieran ayudas a entidades que se van a integrar en otras antes de la integración, para sanear la entidad que está en situación de quiebra, de crisis y demás, sino que se aporten al comprador, en todo caso, y que se produzca el saneamiento ya con las cajas integradas, fusiones hechas y demás.
porque si no, el riesgo de mantenimiento, una vez que se ha saneado la situación de la entidad financiera en cuestión, de que no se produzca ese necesario proceso de concentración, es alto. Y, en todo caso, condicionar las ayudas a cambios en los equipos gestores, órganos de gobierno y toma de control por el regulador, el Banco de España o el Fondo, con sus mecanismos durante la fase de tránsito, el puente hasta la resolución del problema, hacerse con el control de la entidad que haya necesitado de ayudas públicas. Gracias. Señor Luis Esteban Manrique, de Política Exterior. El señor Díaz Ferrán esta mañana se refirió a la importancia de la moderación salarial en todo este proceso de la reconducción de la economía. Sin embargo, uno de los orígenes de la crisis ha sido precisamente la inmoderación de los altos directivos en Estados Unidos, en Inglaterra, en varios países europeos, porque las excesivas remuneraciones de los banqueros, de las primas, las bonificaciones pagadas, hizo que se exacerbara la temeridad. Además, se recompensaban a muy corto plazo y llegaban a ser una cosa excesiva, tanto que el presidente Obama llegó a decir que era una vergüenza, creo, la forma en que se le había pagado a John Thane, en un caso concreto. Pero esto se ha repetido también en Inglaterra, ha llegado el problema de ser Alemania. En Alemania, ¿usted cree, su sindicato tiene una posición al respecto? Porque en Estados Unidos, entre otras cosas, se ha propuesto reforzar los poderes de los accionistas minoritarios para limitar de alguna manera estos sueldos en las primas, las bonificaciones a los banqueros en el sistema financiero concretamente, pero puede extenderse el caso a otros sectores también. Sí, aparte de compartir lo que subyace en el análisis que lleva a la pregunta, es cierto, es decir, tal y como han derivado las cosas en una suerte de financiarización de la economía productiva, si los grandes fondos de inversión han ido no a buscar productos financieros, han ido a intervenir en el capital de las grandes corporaciones industriales, entre otras, para maximizar la rentabilidad de los mismos, cambiando en muchos casos el objeto social inicial de las empresas. Era aquello de poner en valor la empresa para los accionistas, no para la sociedad, que es lo que ha determinado el comportamiento de los consejos de administración de las grandes multinacionales, de los equipos de gobierno de las mismas, y esto a su vez se asociaba a los altos salarios, a las stock options, a otras fórmulas de retribución que invitaban todavía más a asumir más riesgo a esos mismos equipos directivos, porque en la rentabilidad a corto iba también una buena parte de sus salarios, llevando a situaciones absolutamente desmedidas, de 100 veces el salario de un trabajador medio de la misma empresa, cobrándolo el directivo de turno, que era a su vez el que diseñaba las políticas de la empresa y los objetivos de la misma. Por eso, además, como en esta época del año hay muchos foros de este tipo, muchas mesas de debate, yo siempre que me he encontrado, desde Sitges a Cádiz, pasando por Madrid o por cualquier otro lugar, a personas que nos invitan a plantear la moderación en el crecimiento de los salarios, son personas cuyos salarios no se han moderado en absoluto, la inmensa mayoría de ellos, en estos años, ni tan siquiera en esta fase. Como mucho, han hecho en algunos casos el gesto de reducir el salario en el 15%, pero vamos, de una parte de la retribución que no tiene nada que ver con los variables y con otros factores. Mire, lo diré a través de un ejemplo donde yo creo que está una parte del antídoto, en línea con la pregunta. Yo creo que lo que se trata es de incrementar los niveles de presencia de consejeros independientes en los consejos de administración. Si uno pasa el filtro de los códigos de buen gobierno por las empresas cotizadas, las del IBEX 35 en nuestro país, se puede encontrar más de una sorpresa en cuanto a la independencia, el volumen de consejeros y consejeras independientes, bueno, mujeres
en buena parte de ellas inexistentes, como mucho una. Hay alguna que alguno más, normalmente familiar del mayor accionista de la empresa de turno. Y establecer en España también el derecho de los trabajadores a formar parte de los órganos de gobierno de las empresas. Decía, lo diré a través de un ejemplo. Yo he formado parte del Consejo de Administración de ArcelorMittal hasta hace apenas 15 días. En la última Junta de Accionistas, en el Consejo de Administración previo a la Junta de Accionistas, se decidió el reparto del dividendo. Ha tenido beneficios cuantiosos en el año 2008, a pesar de que ha reducido los salarios de los trabajadores también aquí en España, que están en un expediente de regulación de empleo. El accionista mayoritario, que tiene el 48%, hizo una propuesta de reparto de dividendos de, me parece que eran unos $50 por acción. Eso le llevaba para su cuenta privada, me parece que eran del orden de 800 millones de euros. Bueno, los sindicatos presentes en el Consejo, éramos 3, hicimos una propuesta de reducción a la mitad. Se ha llevado la mitad. 400 millones de euros son muchos millones de euros. Bueno, al menos hemos conseguido que no se llevara los 800. Creo que extender la práctica de la presencia de los representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas sería muy sana. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarles a los dos que si tienen constancia de que el plan del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancario que está ultimando el Gobierno contemple la posibilidad de que los bancos puedan entrar en los activos de las cajas a través de la compra de cuotas participativas y si la ministra Salgado se lo ha expresado así de alguna forma, porque ayer ella rechazaba esta posibilidad. Ella planteaba que fuera el propio Estado el que entrara y luego saliera del capital de las cajas, pero no mencionó en ningún momento que pudiera darse que este fondo de reestructuración abriera la vía a la compra de cajas por parte de bancos. Y yo quería saber si les consta eso o si simplemente es una amenaza que están rechazando. Bien, de manera breve, a mí no me consta. Yo he trabajado en la pregunta anterior, lo que he hecho ha sido desarrollar una hipótesis, ¿no? Creo que es lógico que haya aportaciones públicas y que el Estado, si entra, pues tenga capacidad de control, pero lo que yo rechazaría en cualquier caso sería que a la hora de plantear la salida del Estado se produjera una recompra por parte de una entidad financiera privada. Eso nosotros lo rechazaríamos. Pero bueno, esto es lo que pone claramente de manifiesto hasta qué punto un gobierno que quiere marcar como eje estratégico de su política el diálogo social necesita rellenar esta laguna de información, porque no tenemos ningún tipo de información. Sí, lo mismo que decía Cándido, pero recordar una cuestión. El 30 de marzo de marzo de este año, el presidente del Gobierno comprometió con nosotros dos, con otras personas en la misma reunión, la discusión sobre la situación del sector financiero y la intervención en esa discusión antes de su traslado al Parlamento. Como hay muchas dudas en cuanto a cuál es el contenido concreto, porque van saliendo en píldoras algunas dosis de lo que parece que contiene ese borrador de anteproyecto de ley, sería muy conveniente que antes de que pase el tiempo y sobre todo antes de que se cierre en Consejo de Ministros hubiese una llamada específica para tener conocimiento veraz y en su caso poder intervenir en la definición de los instrumentos. Sí, Juan Emilio Mayo, del diario El Mundo. Dos concretas. Una para el secretario general de Comisiones Obreras. ¿Cómo está el lío que tiene su sindicato en Caja Madrid con la postura que defiende el sindicato en la región y la Federación de Banca? Y luego a los dos, esta mañana, el presidente de la COE, hablando del conflicto del metal en Vigo, en Pontevedra,
ha venido a decir a los sindicatos que bajen de la nube en sus reivindicaciones y pisen la realidad. Quería ver cómo encajan esa reflexión del presidente de la COE. Gracias. Bueno, yo la encajo con deportividad. Parece que ese es un comentario. Creo que lo que tendría que hacer la patronal es un esfuerzo para intentar buscar un acuerdo con unos trabajadores que tienen problemas salariales, problemas laborales y que están defendiendo con mucha firmeza reivindicaciones muy justas. Y esto me lleva a otra conclusión, más general, que ahí sí podría hacer el señor Ferran con carácter retroactivo una reflexión. ¿Por qué no firmamos la renovación o prórroga del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva? ¿Por qué no? Es lo que tendría que pensar. Porque la evolución de los salarios en este momento está cerca de lo que planteábamos las organizaciones sindicales. Probablemente no se hubiera podido evitar el conflicto, no lo sé, pero siempre se hubiera podido desarrollar mejor la negociación colectiva con ese marco de referencia confederal que es como la estamos desarrollando en este momento. Sí, la negociación libre tiene estas ventajas y estos inconvenientes. Y a lo mejor de lo que no pueden bajarse los trabajadores del metal de Pontevedra es de los bajos salarios que cobran, porque están en unos niveles realmente ridículos. Se tendrá que llegar a un acuerdo, pero desde luego la patronal, que son 5, además patronales, pues los sindicatos somos 3, pero ellos son 5, no sé a quién representa el señor Ferran. Pero los salarios de la gente allí tienen que ir mejorando. Y luego, sobre la otra, que no me escapo de ella. Desde ayer hemos tenido un episodio de desencuentro. Desde ayer tenemos la misma posición. Y mis organizaciones, las organizaciones de comisiones obreras, que no son mías, tanto de Confía como de Madrid, tienen la misma posición. Y hoy, además, tu diario se hace eco de ello. Hola, buenas tardes. Soy Luis Losa, de Intereconomía. Quería preguntarle, soy yo, señor Méndez, sobre Garoña, porque ha hablado su compañero, pero usted no. Usted en alguna ocasión ha hablado de la irresponsabilidad, incluso de la adolescencia del presidente en caso de cerrar las centrales nucleares. Me gustaría saber si sigue manteniendo el mismo criterio. Y al señor Tosjo ha hablado en varias ocasiones, y hoy también lo ha vuelto a decir, sobre el riesgo de que alguien meta la mano en el fondo de reserva de la Seguridad Social. Hasta donde yo sé, nadie ha hablado de tal riesgo y probablemente usted tiene información porque cada vez que tiene ocasión lo menciona. Me gustaría conocer cuáles son esos riesgos. Bueno, en relación con el debate nuclear, mi organización tiene una posición que en el último Congreso Confederal aprobamos o resolvimos, por la cual consideramos que el mix energético actual, con todos los componentes, se debe de mantener. Yo he hecho ya declaraciones en relación con Garoña hace pocos días, y lo que hago es ratificar esta posición. ¿Y de qué partimos? Pues partimos de un hecho incuestionable. Tenemos un nivel de dependencia energética altísimo, altísimo. Ese nivel de dependencia energética se expresa sobre todo y fundamentalmente en la dependencia del gas y del petróleo. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que no podemos prescindir de ninguno de los componentes del mix energético en nuestro país. Y creemos además que por muy fuerte que sea la expansión de las energías renovables, además en este aspecto hay previsiones en la Unión Europea bastante bien fundamentadas, ¿no? Digamos, las energías renovables, las nuevas energías renovables, porque una energía renovable es la energía hidráulica, por ejemplo, ¿no? Las nuevas energías renovables, a nuestro juicio, no podrán sustituir plenamente otras fuentes de energía. Y, si me permite, yo sí que creo que este sería un debate que habría que abordar en profundidad. El debate que mencionaba mi compañero
Ignacio, el debate sobre el modelo energético. En España yo creo que sí que es necesario abordar qué modelo energético necesitamos de aquí a 30 años. No tanto abordar el debate sobre el sistema de pensiones, que hay instituciones y personas y personalidades que están muy interesadas en debatir sobre el sistema de pensiones, pero sin embargo están poco interesadas en debatir sobre un pilar estratégico para el desarrollo de nuestra sociedad, sobre el cual no hay proyecciones, porque en relación con el sistema de pensiones en nuestro país lo que se hacen son proyecciones, que la mayoría de las veces se equivocan. Ya recuerdo que en el año 95 alguien alertó que en el año 2000 iba a entrar en pérdida el sistema de pensiones y fue el primer año que entró en superávit. En relación con el sistema energético hay previsiones, no proyecciones. Y todas las previsiones son, a mi juicio, muy preocupantes. Previsiones a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel mundial. Hay 4.000 millones de personas que no tienen acceso o tienen acceso de una manera muy limitada a la energía. Digamos que hay una serie de factores en un sistema que es absolutamente interdependiente como el sistema energético que yo creo que nos deben de obligar a debatir a 30 años vista, porque se puede y se debe debatir sobre el modelo energético. Y nosotros la posición de principios de la que partimos es la que comentaba anteriormente. No podemos permitirnos el lujo de prescindir de ninguna de nuestras fuentes de energía primaria. Sí, a ver, nosotros venimos escuchando propuestas desde diversos sectores muy insistentes, desde la organización empresarial de COE, creo que hoy mismo aquí repetía esto, de reducir de forma generalizada, no selectiva, las cotizaciones empresariales a la seguridad social. Hemos oído hablar de peticiones de 5 puntos, de 3 puntos, de 2. Cada punto de cotización a la seguridad social son 3.800 millones de euros, según las estimaciones de nuestro gabinete técnico. 3 puntos nos llevaría a que este año se traerían de los ingresos de la Seguridad Social directamente 11.400 millones de euros y la Seguridad Social entraría en déficit por valor de 9.000 millones de euros ya este año, 2009, si esto se hubiera hecho desde primero de año. Claro, a partir de ahí habría que financiar las pensiones con el fondo de reserva, porque al mismo tiempo nos está diciendo que no hace falta tocar los impuestos y la separación de fuentes, que es lo que habíamos acordado y que además está pactado a plazo, no se podría llevar a efecto. En 6 años desaparece el fondo de reserva, que se transfiere directamente a beneficio empresarial. Esto es lo que yo digo cuando hablo de que alguien quiere meter la mano en la caja de la Seguridad Social, no directamente en el fondo de reserva, pero de forma indirecta por la vía de la reducción de las cotizaciones sociales. Sí, hola, soy Juan Tejón de Noticias 4. Esta mañana, les quiero preguntar sobre el diálogo social. Esta mañana Díaz Ferrán decía, al igual que ustedes ahora, que parece que han acercado posturas en la negociación del diálogo social. Viendo que el discurso, desde el punto de vista laboral, es totalmente opuesto, el de Díaz Ferrán y el suyo, según he escuchado hoy, me gustaría saber en qué cosas han podido acercar posturas. Y, por otra parte, me gustaría saber que, dado que parece que han acercado alguna postura en la negociación, ¿para cuándo se podría llegar a la firma de un acuerdo? Sería deseable antes del verano que hubiera un acuerdo. Yo creo que hay acercamiento de posturas, a pesar de que todavía se mantiene la estridencia del discurso en algunos casos. No creo que el nuestro sea muy estridente, pero he leído hoy cosas de lo que se ha dicho en esta misma sala que algunas de ellas ni están presentes en la mesa de negociación. Pero hay aproximación, por ejemplo, en materia de protección social. Sí le he escuchado al presidente de COE decir que le parecía muy bien la propuesta que estaba haciendo el Gobierno de dotar de 420 euros al menos a las personas que han perdido ya todo tipo de ingresos. Bueno, está en la media más o menos
de lo que son algunos elementos de salario social en algunas comunidades autónomas. Nos parece que hay que hacer algún esfuerzo más en este terreno, pero ahí hay una línea de aproximación. Hay una línea de aproximación en relación con la necesidad de incentivar la inversión pública para incentivar, a su vez, la actividad económica en nuestro país. Hay algunas cosas que, aunque hoy lo que he planteado es reclamar la presencia sindical en ese foro de debate en relación con la necesidad de actuaciones sobre el funcionamiento del sector financiero, que son compartidas en gran medida, aunque luego, evidentemente, la resultante pues podría ser otra según cómo se enfoquen las cosas. Hay aproximaciones en algunas materias importantes en cuanto a la necesidad del cambio de modelo productivo español. Ahora hay que entrar a concretar cuestiones. Todo el mundo hablamos de la necesidad de proceder a un reajuste importante del funcionamiento de la formación profesional en nuestro país y algunas otras cuestiones que no son menores, pero que todavía no configuran lo que sería el cuerpo de un acuerdo. Bueno, yo decía anteriormente que creo que efectivamente estamos ya en condiciones de definir un perímetro de contenidos que nos podría, con todas las dificultades que tiene el proceso en sí de negociación, facilitar la búsqueda de un acuerdo. ¿Cuándo? Antes de que acabe el mes de julio. Entre otras razones, no es que sea una razón determinante, pero es una razón a atender porque el 29 de julio se cumple un año de la firma de la declaración de la Moncloa. Y creo que estamos todos en el deber de aportar contenidos concretos. ¿Y por qué es posible? Creo que es posible porque el diálogo social, que lo digo con sinceridad, de la propia pregunta se deduce hasta qué punto ha penetrado el mensaje de que el diálogo social entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno se tiene que dirimir escuetamente en términos de discutir una reforma laboral. Es que hemos eliminado, creo, o al menos creo que han superado un prejuicio terminológico, que es el prejuicio de considerar que el diálogo social, reforma laboral, es, digamos, una relación unívoca y sobre la que no hay alternativa. No, es que el diálogo social tiene otros elementos. Proteger a los parados, reactivar la economía, mejorar la financiación de las empresas, cambiar el modelo productivo. Sobre esos 4 elementos hay coincidencias o se pueden buscar coincidencias, fuertes coincidencias. Y luego, en el ámbito de las reformas que pueden afectar a la vida de las empresas, hay una dimensión, que es la dimensión que ya hemos comentado anteriormente, que es la de la negociación colectiva. Cambiar un paradigma que es erróneo, el paradigma de la flexibilidad externa, de regular contratación, recortar derechos de despido, por un paradigma mucho más eficaz para combatir la crisis y para ganar el futuro, que es mejorar la flexibilidad interna en las empresas a través de la negociación colectiva y con participación sindical. Yo creo que aquí están las claves de que podamos avanzar en la búsqueda de un deseable y necesario acuerdo. Sí, hola. Patricia de Arce, de la agencia EFE. A mí me da la sensación que, por muy de acuerdo que se estén estos 4 puntos, al final, y no solo porque no se discuta una reforma laboral, sino porque da la sensación de que esto va a quedar un poco en un acuerdo de mínimos, marcado por el calendario, porque toca, porque hace un año. No creo, o sea, ¿no creéis que no se está profundizando en lo que de verdad hace falta? Yo no lo creo así, pero bueno, esto es muy subjetivo. Yo sé que vende mucho más titulares, o motiva mucho más titulares una pretendida reforma laboral, que, por cierto, salvo alguna precisión que ha hecho COE, todos los demás que apuntan a reformas estratégicas del mercado laboral, ninguno acierta a decirnos qué es lo que hay que hacer con el mercado laboral. Incluso los que hablan de la reforma de la negociación colectiva para que se puedan negociar en los convenios no saben que en España se negocian más de 4.000 convenios de empresa, y dicen que lo que hay que hacer es llevar los convenios a las empresas. Yo creo que vamos a hacer lo que es posible hacer sobre la base del consenso. Creo que en una intensidad deberíamos
intentar aproximar más las cosas suficiente para atender los elementos que condicionan la coyuntura actual y salir con elementos de enfoque del desarrollo futuro de nuestro país, acordes con las necesidades que tiene un país que quiere seguir inserto en el ámbito de las naciones más avanzadas del mundo. El problema es que, claro, como aquí se ha hecho tanta literatura y mucha propaganda con los elementos de reforma laboral, pues muchos sectores seguramente saldrán bastante insatisfechos de lo que produzca el diálogo social. Bueno, es que aquí la pregunta es eso de qué es lo que de verdad hace falta, ¿no? Porque se deja la pregunta en el aire y nosotros sí tenemos respuesta. ¿Qué es lo que de verdad hace falta en este momento de crisis económica? A mi juicio, lo que hace falta es, en primer lugar, proteger a las trabajadoras y a los trabajadores en paro. Creo que sobre eso no habrá ninguna discusión, hay una coincidencia. En segundo lugar, tomar medidas con las herramientas de las que disponemos para reactivar la economía y evitar la destrucción de empleo. Estos dos factores que están incluidos dentro del debate. En tercer lugar, que no volvamos a caer en la misma situación y en los mismos errores que nos han llevado a esta coyuntura tan difícil para nuestro país, que es ir al cambio del patrón del crecimiento económico sobre la innovación y la formación. Y eso exige que las empresas en su vida interna se adapten. Eso se consigue a través de la negociación colectiva. Nosotros queremos hablar de eso y de esto estamos hablando. Y eso es lo que necesita nuestro país. Que hay gente que dice, lo que hace falta es una reforma laboral, pero luego se le pregunta, ¿y por qué? Y no te saben decir por qué. No te saben explicar por qué hace falta una reforma laboral, porque esa es la moda, o esa es una ejaculatoria, o así, esa es el abracadabra. No lo sé. Quedan dos preguntas. Una aquí y otra a Íñigo Barón. No lo he olvidado. Es que no queda más. Aquí, la gallega, ¿no? Bueno, Galicia, ¿no? Ah, no. Te has salvado. Íñigo. No, pero bueno, porque no sé gallego no le dais la palabra. Ah, que no la has pedido ya. ¿Dónde? Ah, es la de Vigo, ¿eh? Le ibas a preguntar, sobre Vigo. Bueno, ya está. Contestado. Para ambos, Ainhoa de Cabo de Informativos Telecinco, quería saber una valoración sobre el informe del Banco de España. A mí me ha entrado en el correo cuando venía en el avión para aquí y le he echado un vistazo muy por encima, no al informe del Banco de España, sino a la intervención del gobernador comentando los elementos del informe. Por lo tanto, no tengo más opinión con un poco de solvencia que de algún flash. Creo que hay algunos elementos de las páginas que he podido leer enteras que podemos compartir en cuanto a algunos de los análisis que ahí se hacen, de la profundidad de la crisis, de la necesidad de estar muy atentos. Lo decía al principio de mi intervención porque no parece tan claro que vayamos a salir ya en velocidad de crucero, que hayamos tocado el fondo y que vayamos a recuperar niveles de crecimiento en un espacio corto de tiempo. Y luego he oído, y no puedo comentar más que lo que le he escuchado y le he leído en intervenciones anteriores, que vuelve a insistir en la historia de la reforma laboral, de la reforma de nuestro sistema de pensiones y demás. Bueno, pues no me parece muy ocurrente a estas alturas el Banco de España, por no hablar del gobernador, ¿no? Siguen insistiendo en una línea de recetas que no se compadece para nada, en mi opinión, con las necesidades que tiene la economía y la sociedad española. Bueno, como decía Ignacio, el gobernador no es ocurrente, pero es recurrente. En el sentido de que efectivamente vuelve a incidir en lo que él denomina reformas estructurales, lo que identifica como reformas estructurales, mercado de trabajo, pensiones, etcétera. Y nosotros, por todo lo que hemos comentado, pues no estamos de acuerdo y aportamos argumentos que creo que son argumentos razonables, ¿no? Es más, yo creo que el señor gobernador del Banco de España pertenece a esa élite
de ideólogos que en los últimos 15 años pues nos ha llevado a esta situación. Lo digo tal y como lo siento. Y luego hay un elemento ideológico, bueno, como los demás, que es el de, que es muy discutible, que es la vinculación que hace, porque es un argumento ideológico que yo no soy, supongo que aquí habrá economistas y tal, pero bueno, algunas cosas que he leído, algún argumento de la época de David Ricardo, ¿no?, de la economía clásica, ¿no?, de manifestar que subidas de impuestos ahora lo que pueden es esterilizar el crecimiento económico en un futuro próximo. Eso es de la teoría clásica que se refutó en la época de la Gran Depresión, precisamente porque las políticas keynesianas lo que refutaron en la práctica fue esa teoría. La refutaron, absolutamente, ¿no? Yo también he visto ese elemento, ¿no? Ahí tenemos una diferencia. Nosotros pensamos que en este momento el papel de las políticas públicas, que solo se puede traducir en función de que el Estado tenga recursos, y para que tenga recursos, pues tienen que funcionar adecuadamente. Los impuestos, que son los que te permiten mejorar la recaudación, son fundamentales. Fundamentales para salir de la crisis. Y claro, eso no es una observación desde el ámbito del sindicalismo. Es que en Estados Unidos, que es la cuna del neoliberalismo, que es el paradigma que se observaba hasta hace muy poco tiempo, entre aportaciones públicas, operaciones de rescate, intervención en empresas automovilísticas como la Chrysler, etcétera, ha invertido el Estado 7,5 veces el Producto Interior Bruto de España para salir de la crisis económica. Por lo tanto, es que me parece pues un contrasentido, lo digo con humildad y en fin, desde una posición sindical, ¿no? Íñigo, tú no querías preguntar. La última pregunta, una advertencia. Te temo desde ayer, o sea, que haz una pregunta corta, ¿eh? Vale. Espera. A pesar de lo que me ha dicho usted, para evitar discriminación, yo no soy periodista y han hablado lo menos 12 o 14 o 15 periodistas, entonces yo voy a ocupar el tiempo que han ocupado todos. Bueno, no os asustéis, que no va a ser así. Bueno, sí. A mí me congratula mucho que el señor Fernández haya hablado del sistema educativo como parte importante del desarrollo de la economía. Porque decía yo ayer que los tres eslabones fundamentales que mueven la economía de un país era el sistema educativo, el último era el sistema financiero, la empresa y el sistema educativo. Pero es que este nunca se ha considerado en España como fábrica creadora de riqueza, sino más bien lo contrario, claro. Solo cultura y además que cuesta dinero. Pero, de todas maneras, el 70% de los señores intervinientes aquí han reconocido que era fundamental el desarrollo del capital humano, mejorarlo, y eso ¿quién lo mejora? Pues el sistema educativo, evidentemente. Luego él se tiene que tener una importancia tremenda. Y además, ya que ha hablado el señor Méndez de fuentes energéticas, la materia prima más importante de un país no es el carbón, ni el petróleo, ni la energía nuclear, es el ciudadano, el trabajador. Por tanto, como el sistema educativo es el que mejora esa materia prima, pues este binomio debía ser decisivo para el desarrollo económico, y no al contrario, que es al que más se le castiga, quitándoles dinero al trabajador. Cuando hay crisis, el trabajador quiere que trabaje pero no cobre más. Y el sistema educativo se le quita dinero. Y sin embargo, al sistema financiero y a la empresa se le da dinero.
Entonces, ¿cómo podemos evitar esto y que los protagonistas sea eso, el sistema educativo y el trabajador, y no al revés? No, yo estoy muy de acuerdo. Es decir, aquí hay un riesgo y desde el campo de la economía se incurre muchas veces en él, de cosificación de las personas, de tratar a las personas como un objeto. Y por eso, entre otras cuestiones, queremos sacarle de ese ámbito y trasladarlas a la verdadera dimensión. Son sujetos en un país, son personas con necesidades. Por eso no se puede hablar de los salarios, por ejemplo, con la alegría que se habla en determinados foros, o de los sistemas de protección social exclusivamente desde el punto de vista de los costes. Ahora estos mismos tendrían que reconocer, por ejemplo, el carácter anticíclico que han tenido o están teniendo nuestros sistemas de protección social, que nacieron con una función determinada, pero que en la etapa de crisis, en las fases de crisis, tienen esa y además otra. Y poner en valor las personas es fundamental en cualquier sistema social y en cualquier sistema económico. Esto es lo que estamos intentando hacer las organizaciones sindicales. Y el papel de la formación, lo diré a través de otro ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una población laboral con una franja de población con un nivel de cualificación que no siempre desarrolla la actividad con las cualificaciones que ha obtenido en el sistema académico o las que ha obtenido en el desarrollo del trabajo, con una altísima cualificación. Tenemos una base muy amplia de personas con un nivel de descualificación importantísimo, que es lo que ha generado la economía española, y tenemos el déficit fundamental en el medio, en las formaciones intermedias. Los astilleros de Vigo, que ahora están de moda, hace apenas 2 años han tenido que ir a Chequia para dotarse de profesionales de oficio que las escuelas de formación profesional de la comarca de Vigo no eran capaces de aportarle. ¿Por qué? Bueno, pues porque la formación profesional se ha convertido, aunque ha mejorado un tanto, en una suerte de refugio del fracaso escolar en España. Es decir, no iban voluntariamente las personas a las escuelas de formación profesional. El reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en el desarrollo de la actividad profesional en España está todavía en mantillas. Los sistemas de formación continua asociados a la actividad laboral son entendidas por las empresas como un gasto y no como una inversión. Tenemos que cambiar la forma de aproximarnos a la función del sistema educativo en sus diversas fases, y por eso nos parece muy urgente y absolutamente imprescindible abordar, no diré una reforma, una revisión sustancial de nuestro sistema educativo e introducir los elementos de corrección necesarios para que se acomode desde el campo de la universidad, la educación de 0 a 3, la formación en la empresa, la formación profesional, a las necesidades de desarrollo futuro de nuestra sociedad. ¿Y cómo podemos conseguir que la materia prima trabajador suba como el petróleo? ¿Lo podemos conseguir o no? Yo lo que quería era, coincidir también con usted. Yo creo que cualquier sociedad para desarrollarse necesita de 2 pilares. Uno, la educación, y otro, el pilar energético. Sin energía no se puede funcionar tampoco. Digamos que necesitan energía para que funcione la máquina, aunque sea una metáfora muy simple, y luego necesita cabeza, capacitación para saber cómo funciona la máquina y cómo sacarle rendimiento. Y, lógicamente, también esa educación tiene que estar impregnada de valores, no solo es una capacitación profesional. Por lo tanto, estos son los 2 pilares fundamentales. Y a partir de ahí viene lo demás. ¿Y qué es lo que yo le podría decir? En España el sistema educativo hay que mejorarlo. Pero en España, a su vez, el sistema educativo es víctima en la percepción que tiene la sociedad del sistema productivo. Es víctima también. Porque en España se produce lo que algunos denominan el síndrome de la ilusión en el aula y la decepción en la fábrica, que tiene bastante que ver con el abandono escolar, que no es lo mismo que el fracaso escolar. En estos últimos años se ha incrementado de una manera bestial el abandono escolar. ¿Por qué? Porque había jóvenes que
podían tener acceso a un puesto de trabajo donde le pagaban 700 euros, e hicieron una cuenta, que terminaban el estudio y no tenían garantía de, una vez terminado la carrera, tener una ocupación que tuviera relación con lo que iban a estudiar y que le diera un salario superior. Entonces, ese es un tema. Todo lo que hablamos del cambio del modelo productivo, todo esto está interrelacionado. Y aquí en España la configuración en la utilización del sistema educativo es una configuración, a mi juicio, muy negativa. Es una configuración en forma de reloj de arena, si me permiten la expresión. Hay una base, la de la enseñanza obligatoria, potente. Hay una base universitaria que nos coloca a la cabeza de los países de la Unión Europea. La mayoría de los universitarios son mujeres. Y, sin embargo, hay un estrechamiento, como en el reloj de arena, la vasija del reloj de arena, que es la formación profesional. Y eso hay que resolverlo. Lo comentaba Ignacio con muchísima razón. Nosotros tenemos un problema de desvalorización de la formación profesional que pues lo hemos ido construyendo a pulso. Las familias, el sistema educativo y todo eso, a mi juicio, es fundamental. Porque eso es lo que está vinculado a la innovación, formación e innovación. En España, para el 2015... todas las previsiones de empleo apuntan que el 80% del empleo en nuestro país será cualificado. Un 30% de alta cualificación, un 50% de cualificación media. Todas las previsiones. En Europa más del 50% del empleo ya es cualificado. Y, por lo tanto, no seremos si no resolvemos el problema de la innovación y de la educación. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a Toso y a Cándido Méndez por haber aceptado venir aquí. Creo que se ha completado otra jornada muy interesante, igual que la de ayer. Y nada más, mañana os espero aquí a las 9:30, que estará una jornada de cajas de ahorros. Hasta luego.